Hola a todos, estamos nuevamente en el espacio de ética y deontología profesional. Ustedes ya tienen desarrollados los temas de ética, moral y nos falta solamente sobre moral. Vamos a ver la doble moral y la moralidad y la filosofía moral, que son pequeños conceptos que se diferencian uno de otro para poder terminar el tema de la moral. Y yo ya les había compartido en la clase anterior todo el PowerPoint sobre los tres temas centrales de la unidad, que es la ética, la moral y la deontología. Entonces ahora voy a compartir con ustedes pantalla para trabajar con el PowerPoint sobre lo que nos falta solamente terminar, que tiene que ver con estas diferencias del tema de la moral. Acá nosotros ya habíamos visto, según Graciosi, lo que era el código moral, que también diferencia la conducta moral. ¿Mm? Ahora, en base a esa conducta moral, vamos a trabajar con el material de Porras, que ustedes tienen ahí una breve introducción que Porras lo define, cuál es la idea de moral que él trabaja en este material. Y habla de que esta moral que él menciona no busca verse involucrada en aspectos de carácter religioso, ni tampoco de carácter étnico, sino más bien utiliza el término de moral en cuanto a la aplicación que el hombre se convierte para poder ser un mejor ciudadano. Inclusive dice que esta moral podría ser como la mirada social que tiene la conducta del hombre cuando vive en sociedad. Y les dice que por eso se surge en este dilema social la conducta en relación a lo privado y a lo público, como también diferenciar a la moral privada de la moral pública. Y en esta pequeña introducción sobre la moral, les habla de que aparece este término relacionado a la moral, la moralidad. ¿Mm? En cuanto a la moralidad, también ustedes encuentran esta definición en Graciosi. Graciosi lo trabaja más puntualmente en relación a la conducta moral. La moral a partir de la ley natural, dice acá Porras, hace toda una descripción de cómo poder explicar esta relación de la moral con lo natural. Pero siguiendo con este tema, lo que vamos a definir acá, ¿qué es la filosofía moral? Y la filosofía moral intrínsecamente relacionada con la moral. Es el estudio de la ciencia, les dice ahí, del bien o el estudio de la ciencia del deber y de los deberes. Hay varios escritores que comienzan a afianzar sobre la filosofía moral, que se puede considerar desde la psicología del hombre y también desde alguna posición filosófica, digamos, en relación a la conducta o a la filosofía que adopta la conducta del hombre. La filosofía moral tiene una identidad en la filosofía científica, les dice, porque se identifica la lógica en relación a la modalidad o a la metodología que estudia la filosofía moral para poder identificar a la moral misma. La moral se puede dividir aquí, según este autor, en moral teórica, que es la que estudia el deber en general, como los caracteres generales de la vida moral. Esa sería la moral teórica. Y la moral práctica les dice que se encarga de estudiar los diferentes deberes. Ahí está la diferencia entre la moral teórica y la moral práctica. En cuanto a la moral teórica, continúa diciendo que se relaciona directamente con el estudio de la moral, ¿sí? La moral en general. Y en cuanto, sobre todo a los hechos esenciales de la vida, la moral está relacionada también en cada caso con el estudio de esa conducta. Y la moral teórica
pretende más estudiar en cuanto a cuáles son los problemas que surgen en la vida social y que se transforma de alguna manera en cuestionamientos o en algún tipo de sanción ante las obligaciones que debe cumplir y que debe aplicarse en el sistema social. También aquí les habla como una relación estrecha entre la conducta, que es el móvil de alguna manera, para llegar al fin de la vida humana. También surge la crítica en cuanto a distintas teorías existentes que hablan de que esta división o este enfrentamiento entre la teórica y la práctica está también relacionado con la conciencia moral y con el método de la moral. Entonces, allí también surgen las condiciones psicológicas de la vida moral, como el deber y la obligación moral que tiene todo ciudadano en el sistema social, como también la sanción moral y las concepciones de la vida moral. Todo esto para poder explicar teóricamente esta conducta moral que, según este autor, la moral teórica estudia el deber en general, en cuanto a los caracteres generales de toda sociedad. También continúa afianzando y desarrollando lo que es la moral práctica. La moral práctica estudia la manera de cómo el hombre debe obrar con relación a sí mismo y hacia los demás hombres, hacia los grupos de hombres y en toda realidad en la cual está inserto el sujeto. Es el estudio de los deberes. Estos deberes no son en general opuestos ni verdaderamente distintos a los que conocemos de la vida cotidiana. Sin embargo, aquí les habla de que la moral práctica no resulta indispensable para la práctica de la misma moral, sino que el conocimiento de esta moral no lleva consigo necesariamente a la práctica de la misma, según Sócrates, que también hablaba, de que afirmaba que no se podía conocer bien sin antes amarlo, decía. O sea, de ahí la fórmula de que nadie es voluntariamente malo, y esto resulta así porque todos los hombres buscan la felicidad y tratan de encontrar una identidad entre la moralidad como sinónimo de felicidad, de la verdadera felicidad, les dice acá el autor. En síntesis, la moral práctica nos enseña a veces dónde está el deber, y mediante ese conocimiento nos hace comprender mejor todos los motivos de obrar bien. Es decir, nos ayuda a hacer el bien y a evitar el mal. Entonces, hasta acá desarrolla lo que es la moral teórica y la moral práctica. Ahora vamos a continuar con la doble moral. En este cuestionamiento de la doble moral, aquí va a aparecer la esfera de lo privado y de lo público. Entonces, continuamos en el próximo video.